sobre este tema. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dioses ajenos, aplicado al día de hoy, puede ser la obstinación. Porque como pecado de idolatría es la obstinación. El obstinarnos en decir que no, pero mira, que no, que yo soy así, que aquí me quedo, que no, eso es idolatría. Tan grave como la idolatría. No es el pecado de idolatría, pero tan grave y tan relevante para Dios como la idolatría. Por lo tanto, nosotros escogemos entre la pastilla roja y la pastilla azul, que según los que han visto la película Matrix, los que tomaban la pastilla roja salían de un mundo virtual ficticio en el que el humano estaba encerrado, viviendo una vida que no era verdad, simplemente en un programa informático en nuestra cabeza. Ya le estoy reventando la película, pero como no la va a ver, no importa, ¿eh? Y ese programa informático te hacía vivir una vida que era irreal, pero tú creías que era auténtica. Y cuando tomas la roja, sales de ese programa y empiezas a vivir la realidad, que es mucho más cruda de lo que parecía. Pero conoces la verdad y vives una vida auténtica y no una farsa y una mentira llena de máscaras, llena de prejuicios, llena de mecanismos de defensa y llena de superficialidad, que es este mundo. Una vida auténtica. Si tomas la azul, vuelves a tu vida pasada con tu chip y viviendo un programa informático que es ficticio y real. Y cuando mueras, no has tenido nada. Nada. Y el que se muere sin Dios, mejor que no hubiera vivido. De verdad. Es dramática esta frase, pero es la realidad. El que se muere sin Dios, mejor que no hubiera nacido. Pero el que muere con Dios, bendito sea ese nacimiento, en la situación que hubiera sido, con los padres que hayan sido, y en el lugar del mundo más pobre, bendito sea el nombre del Señor que nací, porque voy a vivir una eternidad con mi Señor. ¿Amén? Amén. Hermano, toma la pastilla roja. Toma la pastilla roja. Un día veremos la película. Vamos a ver 5 puntos, 5 aspectos, y no voy a alargarme mucho. Y yo sé que cuando digo esto me alargo mucho. Señor, me voy a extender mucho, Amén. Diezmo y ofrenda. Diezmo y ofrendas. Voy a ir de peor a mejor, es decir, de temas más escabrosos a temas más light, ¿vale? El diezmo y la ofrenda. Como dicen, algunos somos de la Virgen del Puño, ¿no? Agarrados, ¿no? O como dicen los catalanes, bien te quiero, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero, ¿vale? No, hermano, nosotros no somos así. Nosotros somos generosos, con el Señor y con los demás. Mira, hermano, Dios quiere que tengamos libertad para diezmar y ofrendar. De verdad, si alguien viene a obligarte que des el diezmo, dímelo. Porque no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico obligar a nadie. A nada. Todo por el libre albedrío debe ser voluntario. Todo. Inclusive el diezmar. Ahora, si diezma o no diezma, y si das más o das menos, va a traer repercusión a tu vida. Dice la Biblia. Pero que nadie te obligue a hacer lo que no puedes ver. Porque entonces estás siendo un hipócrita. Dando porque estoy obligado, pero no porque tengo claridad en lo que estoy haciendo. Y hermano, esto no es una religión. Este es el Evangelio. Y todo se hace voluntariamente por el libre albedrío que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Libertad, generosidad. Dios ama, como veremos, al dador alegre. Al que reparte y no está... que ve que esto podía haberme gastado yo. Y esto, y no vea, y ya di ayer, y está siempre con una lucha entre dar. Dios ama no al que tira el dinero, pero sí al que da conscientemente de a quien da y para lo que da. Y tiene claro que es la voluntad de Dios, y lo da alegre, con alegría, y no le pesa. Y no está como el Señor cogiéndote el billete y tú así. A ver, al final lo sueltas porque ya el Señor te ha obligado. No, el Señor dice, no quiero el billete, de verdad, no lo quiero. No lo quiero, porque ahí está Caín y Abel. Una ofrenda aprobada, una ofrenda rechazada. ¿En qué consistía? En el corazón.
era una ofrenda obligatoria, ritual, pero no había una entrega generosa hacia Dios. Dios no quiere el dinero de nadie, hermano. No quiere el dinero de nadie. Bendito sea su nombre. Dios quiere, como dice aquí, que el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Es un principio, ¿verdad, María Ávila? Tú que has plantado en el campo y el que haya plantado, siembras 3 patatas que cosechas como mucho. 4 no, ni 5 tampoco, porque tú has sembrado 3. Si siembras escasamente, la ley natural dice que cosechará escasamente. Pero hermano, cada vez soy más consciente de que la ley natural es simplemente sombra de la ley espiritual. Hay infinidad de conceptos naturales, de experiencias naturales que tienen una aplicación directa en el mundo espiritual. Porque Dios no deja de hablarnos de su grandeza, de su poder y de su amor, invisible a través de las cosas visibles. Dice Romano. Dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón, delante de Dios. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría y es desprendido. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Hermanos, me consta que los que diezman nunca tienen problemas económicos. Tú dices, ¿cómo que no? No. Tener un problema económico es no tener escasez. Tener un problema económico es estar agobiado por la falta de dinero. Eso es tener un problema. Porque como dijo alguien, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Empieza por C, pues no es lo mismo. Un problema es cuando para ti es un problema. Si tú tienes a Dios que te ha dicho que te guarda, aunque lo que veas es miseria y ruina, Dios te guarda. Dios te provee. Dios te suple. Sin ninguna duda. El que conoce a Dios, conoce esto. Vendrá la carne a decir, ¿pero qué estás haciendo? Que no hay. Y vendrá el Espíritu, y hablo del Espíritu, no del Espíritu Santo. Tu Espíritu dirá, ¿que no hay? ¿Está ciego? Claro, la carne está ciega, pero el Espíritu no. Dice, que yo soy rico y todo es mío. Que mi Padre es el dueño de todo. ¿Cómo que yo tengo escasez y necesidad? No. Tendré escasez o abundancia, pero en todo estaré satisfecho porque Dios me provee. El que tiene problemas, de verdad, hermano, es porque no está viendo con la mente de Cristo. Y yo el primero, que muchas veces me agobio con los problemas. Mira, un hombre de negocio cristiano acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios, ¿vale? El 90%. Un día alguien le preguntó, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas, de sus ingresos al Señor? Él contestó, yo no le doy nada a Dios. ¿Quién te ha dicho eso? Yo a Dios no le doy nada, todo es suyo, todo le pertenece. ¿O es que acaso pensamos que algo es nuestro? La carne se apropia, el sentido de propiedad viene de la carne. No, todo es de Cristo. Yo solo retengo el 10% en mi cuenta, pero a Él no le doy nada, es que es suyo. O yo le tengo que decir a mi hijo, bueno, a mi hijo sí que tengo que decir que no coja ese flan, que no coja ese yogur, porque si no en 2 días me he quedado sin nada. Pero es para administrar, ¿vale? Es para administrar. Pero es suyo, ¿entiendes? No tiene que pedir permiso. ¿Puedo coger un...? Aunque debiera de vez en cuando. Bueno. Pobrecillo mi hijo. Siempre estoy hablando de él. Pero es un buen niño, ¿eh? Ahora que te estoy, muy buen niño. Y mi niña también, ¿eh? ¿Dónde está mi niña? Y mi nieto también es muy bueno. Bueno, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y la ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, quédate con esto. ¿Hay algo que no te gusta? De comer, muchas cosas, ¿verdad? Y cuanto más jóvenes, menos cosas nos gustan. Están perdiendo el sentido. Lo sacas de una hamburguesa y patatas fritas y se acabó.
A mí eso no me gusta. El Jonathan, mira, eso no me gusta, eso no me gusta. Te lo comes, es lo que hay. Sí, Jonathan, sí, te lo comes. Y el Señor dice lo mismo. ¿No te gusta? Pruébalo. Es que no me gusta, ¿por qué? Porque tiene un aspecto, pruébalo. Una vez, no, más veces. Porque llegará un momento en que te gustará lo que al principio te parecía aborrecible, porque has comprobado que es bueno y sano. Porque yo cuando era chico quería comer nada más chuchería. Y cuando yo llegaba a mi casa y veía el potaje de habichuelas blancas, de verdad, yo me derrumbaba, porque es que eso no lo podía soportar. Con los pellejillos ahí flotando en medio del líquido. Ahora me encanta. Digo, mamá, por favor, por lo menos no lo cueza tanto, que se le cae la cáscara. Y la cáscara, no podía. Me la tenía que comer porque mi madre era sí o sí. Dios dice, pruébalo. Ahora me encanta la habichuela, aunque después da muchos gases. Pero lo he probado y sé que es bueno para mi cuerpo, hermano. ¿Tú has probado el diezmo? ¡Ay, el diezmo! Si es que eso era del Antiguo Testamento. Eso es de la ley de Moisés. No. Eso es del principio de los tiempos. Y la Biblia habla de Melquisedec cuando en la época de Abraham, que Moisés no tenía todavía ni pensamiento de estar en el mundo, salvo en la cabeza de Dios. Y ya Abraham le estaba dando a Melquisedec, que era su rey de Salem, de la Jerusalén antigua, y sumo sacerdote, le dio los diezmos de todo. No es la ley de Moisés. Dios reguló esa práctica y la normalizó, pero esa ley estaba desde el principio de los tiempos. Dios quiere, hermano, que entendamos el diezmo. Ya explicaré un poco más adelante, porque no quiero extenderme en esto, simplemente que veamos que la palabra está hablando. ¿Y para qué son los diezmos? Para extender el reino de Dios sobre la tierra, para dar de comer a los pobres, que hoy día están desbordados. La iglesia está desbordada, nos están constantemente pidiendo dinero para comer, para pagar el alquiler, y la iglesia da. Y ya Antonio nos dará las cuentas de qué es lo que la iglesia está dando a personas que están sirviendo al Señor, porque dice la palabra, el obrero es digno de su salario, y a personas en la iglesia que tienen necesidad y fuera de la iglesia. Y los que diezman y ofrendan son los que están cargando con toda esa presión. Algunos con dificultades económicas, pero están siendo fieles y Dios está proveyendo, porque el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. El que siembra con lágrimas, cosechará con gozo, con gozo. Y la aflicción de este tiempo no es comparable a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Mayor será la gloria cuanto mayor sea las lágrimas y la tribulación que pasemos. Y no hace falta que nadie venga a poner una pistola para pasar tribulación. Se puede pasar tribulación negándote a ti mismo, dando lo que tienes más allá de tu fuerza. Eso es una forma de sufrir por causa del Evangelio. Por lo tanto, probadme, prueba, verás cómo Dios te bendice. Dice Jehová de los ejércitos, si lo hacéis, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y las naciones os dirán, bienaventuradas, porque seréis tierra deseable. No está hablando solamente materialmente, espiritualmente. Los que son fieles, los diezmos, normalmente suelen crecer espiritualmente más. Y esa es la promesa. Ahora nosotros decidimos, podemos quedarnos como estamos, y tu diezmo lo vas a saber tú y Dios, porque nadie más lo va a saber. Si tú das el diezmo, el 20%, el 5%, el 1% o el 0,01%, lo sabe Dios. Tú lo echas ahí y nadie sabe lo que estás dando. Dios sí. Y Dios va contando en su hucha, mira a mi hijo, mira a mi hijo, mira a mi hijo. De verdad, qué bonito es vivir para agradar a Dios. Hazlo siempre para agradarlo y decir, Dios mío, toma, es para ti, esto es tuyo todo. Lo único que hago es cambiarlo de un lugar a otro, pero sigue siendo tuyo. ¿Amén? Otro tema escabroso. Sujeción a la autoridad. Fijaros, algo muy interesante que a veces no tenemos claridad. En la Trinidad de Dios hay autoridad, hay jerarquía. En la Trinidad hay jerarquía. La Trinidad son uno. Y es un solo Dios, en 3 personas. Pero entre esas 3 personas hay jerarquía. Hay jerarquía. Fíjate lo que dice.
cuando le hayan sido sometidas, he puesto yo, a Cristo, todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios Padre sea en todos. O sea, que cuando todo el universo, ángeles, hombres, todo el resto de la creación esté bajo los pies de Cristo, que ahora mismo no lo está. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la batalla legalmente en la cruz, pero nosotros tenemos que ejecutarla. Y nosotros tenemos que ir a por las almas y reprender al enemigo y atarlo en el nombre de Jesús. Si no, la muerte de Cristo no se hace vigente en este mundo que ahora mismo está en decadencia. ¿Cómo es posible que Cristo dijera, hecho está y consumado es, ya he ganado la batalla y el mundo sigue pereciendo? Porque ahora nos toca a nosotros, como poder ejecutivo, llevar a cabo esa obra y culminarla. ¿Entendéis? Los que vienen los viernes ya sabéis que llevamos un mes hablando de lo mismo. Está el concepto muy arraigado. Os animo a que vengáis para seguir comprendiendo un poco más el alcance de todo esto. Así que, hermanos, Cristo se somete. ¿Por qué? Porque hace falta jerarquía, hace falta orden. Es el orden lo que impulsa a que haya autoridades y distintos niveles de autoridad. Si lo hay en la Trinidad, ¿no lo va a haber en la Iglesia? ¿Somos todos hermanos? Claro, pero no todos somos iguales. En Dios nos ama a todos como si fuéramos lingotes de oro. Mucho más. Un lingote de oro es un lingote de oro y tiene su precio. Y es distinto a otro aunque tenga otra forma. El peso, 1 kilo de oro, ¿no? Como dice el refrán, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de pluma o 1 kilo de plomo? Pepe, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de pluma o 1 kilo de plomo? Lo mismo. Claro, pesan 1 kilo. Y ahora podemos ver un lingote de oro y ver un círculo de oro y una estrella de oro y pesan 1 kilo. Valen lo mismo. Tengan la forma que tengan, valen exactamente lo mismo. 1 kilo de oro, con un valor tremendo. Pero, Dios, por causa del orden, ha puesto niveles de autoridad. No porque un lingote valga más que otro, sino porque es necesaria esa autoridad para que haya sujeción, orden y no haya dos visiones, disparidad de criterios y cada uno vaya por su lado, porque eso produce división. Y como Dios quiere que vayamos unidos porque la unión hace la fuerza, necesitamos una visión y todos ir al unísono hacia esa visión sincronizados. Para eso hace falta jerarquía, hace falta autoridad. No que la autoridad se enseñoree por tener más autoridad, no, pero la autoridad es necesaria por causa del Evangelio. Y por eso dice la palabra, sométase toda alma a las autoridades superiores. El contexto está hablando de las civiles, ¿vale? De los gobernadores, de los reyes. Pero si esto lo quiere Dios en lo civil, ¿cuánto más en el reino espiritual? Que hay muchos versículos que no he mencionado. Sométase toda alma a las autoridades, porque no hay, escucha hermano, no hay autoridad puesta que no venga de parte de Dios. Y aquí se nos plantea un conflicto. Dice, y las que existen por Dios son instituidas, de manera que el que resiste la autoridad resiste al decreto de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí. Haz lo bueno y tendrás aprobación de ella. Es servidor de Dios, habla de las autoridades para tu bien. Promesa del Señor es que las autoridades son necesarias para nuestro bien. Pero ¿qué hacemos? Criticamos al presidente, criticamos al maestro, criticamos al padre, criticamos al pastor, al responsable de casa, al que me discipula, a todo el mundo. Porque el viejo hombre no está dispuesto a someterse a nadie. Es su propio Dios. El nuevo entiende de que Dios ha dicho, yo tengo todo el poder y la autoridad, y ahora todo el poder y la autoridad la he delegado en mi hijo. Y ahora mi hijo lo reparte como él quiere. Y a este le doy tanto por ciento de autoridad, a este le doy menos, y a este le doy menos, y a este le doy menos. Y así hay una estructura ordenada y sincronizada. Y así no hay disparidad. Sí puede haber distintas visiones, pero al final hay que hacer una sola cosa.
El que tiene más autoridad, tiene el privilegio, entre comillas, de hacer que los demás se sujeten a esa prioridad. ¿Por qué? Porque la autoridad conlleva sabiduría, capacitación para poder desarrollar esto. Porque si el que tiene más autoridad tuviera menos poder, menos sabiduría y menos capacidad, sería un desastre. Dios da capacidad, sabiduría y autoridad. Por eso Salomón le pidió: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Pero Salomón tenía toda la autoridad en el pueblo de Israel. Toda la autoridad. Y necesitaba de esa sabiduría. Dice que los que se resisten a la autoridad se resisten al decreto de Dios y acarrean juicio. Haz lo bueno, y tendrás recompensa de tu autoridad. Y ahora, hermano, una cosa que Dios me está hablando muy claramente, y ayer oraba y oraba. ¿Quién es mi autoridad? Vamos a hablar en la iglesia. ¿Quién es mi autoridad? Tu autoridad es Cristo, ¿vale? Porque es la cabeza de la iglesia. Y después, tu pastor. Y después, el presbiterio o consejo de ancianos que Dios ha mostrado. Y después, los responsables de cada área. Pero los responsables de cada área son autoridad sobre el grupo que llevan. Ya sea casa, discipulado, coro. Antonio es responsable de mi hijo, aunque yo también soy es que mi hijo tiene mucha autoridad, el pobre. Antonio, yo como padre, yo como pastor, es importante que tengamos la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi hermano, no, yo le hago caso al pastor, y tú eres autoridad suya, se está rebelando contra el mismo Dios y acarrea juicio para sí mismo. Y muchas cosas nos van mal porque el hermano que me ha tocado, entre comillas, como responsable, no me gusta. ¿Quién elige a las autoridades? Si Dios se fía de alguien, no te vas a fiar tú. Si Dios confía en alguien para darle autoridad, no te vas a fiar tú. Hermano, mi discipulador, que en este caso fue Soto, era mi autoridad. Y yo me sujetaba a él. Y veía fallos, y lo sigo viendo. Y lo sigo viendo, como vosotros me veis a mí los fallos. Pero tenemos que entender que una cosa es la autoridad y la posición espiritual y otra cosa es la persona natural, que debe ir acompañada, debe dar ejemplo, debe ser ordenado, debe tener en sujeción a sus hijos, cierto, pero se va a equivocar. No nos rebelemos porque el hombre natural o la mujer natural se está equivocando. No nos rebelemos porque acarrearemos juicio para nosotros mismos. Este es un principio espiritual. ¿Y sabes qué ocurre? Y me ha pasado a mí. Yo me he rebelado contra mis pastores. Claro que me he rebelado. Hay cosas que no me han gustado y esto porque ya hay que ver y yo no lo entiendo. ¿Sabes qué ha pasado? Que con el tiempo alguien se me ha revelado a mí. Y me he puesto en el lugar de mis pastores cuando yo me rebelaba y decía no lo entiendo y no. Y ahora ha venido gente que me ha dicho no, porque tú lo digas, no. Entonces he aprendido una lección. Bueno, he aprendido muchas, a base de torta, ¿no? La importancia de estar sometido a la autoridad. Y hermano, esto es una de las bases por las que no podemos crecer, o por las que nos impide crecer lo suficiente. Yo le di gracias al Señor porque desde que llegué a la iglesia Dios me reveló esto con una fuerza tremenda. Di siempre que sí a tus autoridades. Di siempre que sí a tus autoridades, siempre y cuando no contradiga la autoridad de Cristo. Entendamos, nuestra autoridad es limitada. Por muy elevado que sea un hombre, la autoridad es limitada. Cristo tiene toda la autoridad y Él establece en su palabra los límites. Mientras mi pastor no me diga que transgreda los límites, yo tengo que estar sometido o sujeto o obediente a Él. Tu discipulador es tu autoridad. Tu responsable de casa es tu autoridad. Y cuando tú vas con un problema y en vez de ir a tu autoridad vas, das media vuelta y te vas al pastor, estás rompiendo el principio de autoridad. Tú tienes que ir a tu autoridad inmediata y contarle tu problema. Si no hay un acuerdo, si llega un conflicto, vamos los dos a la autoridad siguiente. Si no hay acuerdo, vamos a la autoridad del pastor. Y si no hay acuerdo, oramos y que el Señor reparte suerte. Pero ese es el principio. No podemos ir saltándonos a la torera las autoridades que Dios nos ha puesto. Primero, es una agresión y un atentado contra la autoridad de tu hermano. Segundo, estás bloqueando
la vida de la autoridad máxima, porque si todo el mundo hace lo que tú, al pastor nos lo cargamos en 3 telediarios. Si todo el mundo viene a ti, a mí, o a Iván, o a Antonio Ruiz, y todos venimos a él como autoridades, porque nos hemos saltado 3 autoridades por medio, los matamos. Y al final, ni esa persona es atendida y los que están ministrando se agotan. Por eso Dios le mandó a Moisés que hiciera distintos escalones para ir atendiendo. Sin embargo, no entendemos estos principios y nos los saltamos a la torera. Tu discipulador es tu autoridad. ¿Y qué conlleva eso? Vamos a ver. Dice que... Vamos a ver brevemente. Y no vamos a ver nada más, ¿vale? Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés. ¿Por qué dice que murmuró Miriam contra Aarón? Con Aarón. Porque fue Miriam la que murmuró y enganchó a su hermano. ¿Vale? No es, y murmuraron Miriam y Aarón, no. Y murmuró Miriam y arrastró a Aarón. ¿Vale? Contra su hermano Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se había casado con una mujer etíope, que no era del pueblo de Israel. Y Dios estableció que había que casarse con una del pueblo. ¿Vale? Por lo tanto, vieron que Moisés había saltado la norma y que eso le hacía perder credibilidad. Sí. Y que le hacía perder autoridad. No. La autoridad no se pierde. La autoridad la pone Dios y la pone Dios. Haga lo que haga la autoridad, y estoy hablando del mismísimo Hitler, o Nerón, o todo esto diabólico responsable, que Dios delegó autoridad, porque no hay autoridad que no sea levantada por Dios. No existe, porque toda la autoridad, toda, incluso la que tiene ahora mismo el diablo, se la ha dado Dios. Y estamos revelándonos y saltándonos. La autoridad es permanente, a no ser que una persona trajera en pecado y Dios la quite, como el caso de Saúl. Saúl perseguía a David durante 7 años, lo machacaba, lo quería asesinar, matar, 7 años por todo Israel. Pero para David, Saúl seguía siendo su autoridad. Y cuando tuvo la oportunidad de matarlo y sus generales le dijeron, mátalo porque Jehová te lo ha puesto en su mano, en tu mano, él dijo, nunca osaré poner la mano contra mi Señor, jamás, porque sigue siendo mi autoridad, aunque esté endemoniado. Y Saúl tenía unos problemas, ya sabemos, ¿no? La autoridad, hermano. Pero vivimos y vemos con el viejo hombre y constantemente nos rebelamos, empezando por mí, nos rebelamos y nos rebelamos y nos rebelamos. Y Dios dice, estás acarreando juicio contra ti, porque no te estás rebelando contra tu autoridad inmediata, te estás rebelando contra el Dios supremo. Vamos otra vez a empezar por el principio. Y Moisés fue criticado por Miriam por esto, ¿no? Y dijo Miriam, ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Esto es un resumen, ¿vale? Y he cortado muchos versículos para que quepan aquí, ¿vale? Y Yahvé los oyó la crítica, oyó la censura, hermano. Yo puedo estar en mi cama, sin hablarlo con nadie, murmurando en mi corazón, y Dios te oye, claro que te oye, está dentro. Y te ve atentamente, y lo oyó. Y descendió Yahvé en la columna de nube, se situó a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, venid para acá, venid para acá. ¿Por qué no tuvisteis temor de mí, temor de Dios, de hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Por qué no has tenido claridad en que cuando te rebelas contra él, te rebelas contra mí? ¿Cómo no has tenido temor de mí? Y la ira del Señor se encendió contra ellos y fue. Bueno, la autoridad, de verdad, es bastante importante.